Cuando las vasijas estuvieron llenas, porque Eliseo le dijo, consigan muchas, no 2 o 3 o 4 o 5, consigan todas las que puedan. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Miren qué interesante. A ver si ustedes entendieron lo mismo que yo. A ver si entendieron lo mismo. Mientras hubo vasijas, hubo aceite. Cuando los pibes le dijeron, mamá, no hay más, ya no hay más, pedimos todas las habidas y por haber, a todo lo que le podíamos pedir, todo. Entonces, cuando vino la última vasija, ¿qué pasó? Cesó el aceite. Pero a esta altura tenían un montón. Y vamos a ver por qué. Porque le dice Eliseo, vino ella luego y se lo contó al varón de Dios, se lo contó a Eliseo, el cual dijo, ve y vende el aceite era muy caro, el aceite era muy caro, vendé, dice, pagá a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es de Dios, qué cosa. No dije que hacía, dije que hace, y lo quiere hacer en tu vida. ¿Lo tomás para tu vida? Les resumo un poquito lo que leí. A la gente pobre o a los deudores se les permitía, como te dije antes, pagar sus deudas vendiéndose a sí mismos o a sus hijos como esclavos. Pero Dios había ordenado a los ricos y a los acreedores que no se aprovecharan de esta gente en sus momentos de necesidad extrema. Eso lo dice el Deuteronomio capítulo 15. Y este era un caso de necesidad extrema, porque reclamarle a la pobre mujer que estaba en la indigencia, se le había muerto el esposo. Los chicos seguramente serían chicos como para trabajar. Entonces no tenía realmente un corazón compasivo o misericordioso. Iba y exigía, dame la plata o dame a tus hijos. El acreedor, como te dije, no estaba actuando en este pasaje según el espíritu de la ley de Dios. Y el acto bondadoso de Eliseo, que nos demuestra que la compasión va más allá del simple cumplimiento de una ley. El aceite era muy valioso, te dije, en aquellos tiempos, se usaba como moneda de cambio y se vendía como mercancía. ¿Qué simbolizaba el aceite? Alegría, prosperidad y abundancia. ¿Qué le faltaba a esta gente? Le faltaba alegría, le faltaba prosperidad, le faltaba abundancia, y luego que Dios hizo el milagro, miren, tenían para tirar para arriba alegría, prosperidad y abundancia. La mujer de esta historia y sus hijos recogieron vasijas de los vecinos y comenzaron a llenarlas con el aceite de una única vasija que tenían. El aceite dejó de salir, tal cual lo hemos leído, solo y cuando ya no tuvieron más recipientes. Y el número de vasijas que reunieron fue un indicio de su fe. Si hubieran tenido poca fe en la palabra de Dios por boca de Eliseo, le hubiera dicho un hermano al otro, ¿cuántas juntas te doy? Yo 2, listo, ya está. Esto es una locura, estamos perdiendo el tiempo. Pero los pibes se comprometieron junto con la vieja, se comprometieron los tres porque estaban en extrema necesidad. Estaban en una tremenda necesidad. Y la provisión de Dios fue tan grande como su fe y la disposición de ellos a obedecer. Dios cubrió no solamente sus necesidades, las necesidades inmediatas de la familia, sino todas las áreas de su vida. Pudieron vender de todo, pagaron y les sobró. ¿Qué nos enseña esta palabra? Un montón de cosas. Punto número 1. Y cuando hablamos de la viuda y de los hijos, nos tenemos que identificar. Nosotros somos los que estamos en determinada necesidad en este momento. Necesidad a la cual Dios dijimos que a la necesidad, ¿cómo la llama Dios? Oportunidad. Decirlo fuerte, ¿cómo la llama? Oportunidad. A pesar de la situación desesperante, la viuda no se desesperó. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Porque la situación era bien desesperante. Era bien acuciante, bien urgente. Pero sin embargo, la mujer no se desesperó. ¿Saben por qué? Porque fue sabia, aún en medio de esa dificultad. ¿Y por qué? ¿Dónde demostró sabiduría? Cuando lo llamó a Eliseo. Porque no lo llamó a Eliseo porque había sido el maestro del esposo. Un antiguo maestro que su esposo había tenido en vida. Un querido maestro, recuerdo al viejo Eliseo, qué cosas lindas que me enseñó. No, esa fue a él, porque Eliseo era un profeta de Dios. Y hermanos, miren lo que dice el Salmo 85, verso 8.
Salmo número 85, versículo número 8. Hablamos ayer en el encuentro, no sabía que había percusión atrás mío. ¿Te fijas? Eso sí, yo no pedí percusión para acompañar el tema. A pesar de la situación desesperante, no se desesperó. Y fue sabia porque pidió el consejo de Dios. Hablamos con los hermanos ayer, un poquito repasando lo que habían sido sus vidas, y se daban cuenta, cuando estaban lejos de Dios, cuando estaban bajo el engaño del enemigo, las cosas que hacían, las cosas que hicieron, cosas que solamente lo podían explicar porque estaban en la locura de una vida sin Dios. Y yo creo que todos nosotros nos podemos identificar, porque yo les voy a pedir que hagan este ejercicio bien sencillo y bien práctico. No se asusten, no van a tener que hacer ni la vertical ni cosas por el estilo. Digo, un ejercicio de la imaginación. ¿Cuántos recuerdan su vida antes de Cristo? Yo me la recuerdo, la mía. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan todos? 3 o 4 levantaron la mano. ¿Se acuerdan todos? Amén. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Llevemos la imaginación, la mente, los pensamientos a esa época sin Cristo. Y ahora quiero que piensen en algo de lo que ustedes hacían. Yo ya lo pensé hoy a la mañana. No lo voy a pensar a la tarde también porque estoy muy cansado. Y piensen algo de lo que ustedes hacían cuando estaban sin Cristo y que hoy imposible lo harían, de ninguna manera lo harían. Piensen algo, no les voy a preguntar qué, quédense tranquilos. ¿Lo piensan? Piensen algo de lo que hacían antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, y díganme algo de lo que realmente se habrán avergonzado en su momento o nos habremos avergonzado y le habremos pedido perdón a Dios. ¿Lo ubicaron ya? Ahora yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Eso que hicieron cuando no conocían a Cristo, hoy lo harían? No. Podríamos agregar que ni locos lo haríamos. ¿Podríamos agregar eso? Amén. Quiere decir que si lo hicimos antes es porque estábamos sin Cristo. ¿Y cómo estábamos? Locos. Decilo fuerte, ¿cómo? Locos. Locos, sí, claro, lo mismo. Estábamos locos, totalmente locos. Pero miren lo que dice el Salmo 85:8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan ¿a dónde dice? A la locura. Porque de la locura el Señor había liberado a su pueblo, y de la locura te liberó a vos y me liberó a mí. Ahora bien, vamos a tomar otra vez el ejemplo de la mujer. Te dije, a pesar de la situación desesperante, no se desesperó. ¿Y saben dónde notamos que no se volvió loca? Porque en vez de buscar una ayuda fuera de Dios, en realidad buscó la ayuda donde ella sabía que realmente la podía recibir, y era en el consejo de Dios. Porque ella dice, tu siervo, le dice a Eliseo, mi esposo, vos sabés, él era temeroso de Dios. En esa casa reinaba Dios. En esa casa estaba Dios. Así que, aún en un momento difícil, aún en un momento tremendo, aún en un momento de tremenda opresión, esta mujer ni se enojó, ni se rebeló, ni se puso a llorar y dijo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios me abandona? Ella pensó, Dios va a tener una respuesta para mí. Así que lo llamo a Eliseo y le pido consejo a él. Y como te dije recién, no cometió la insensatez de buscar ayuda lejos de Dios o afuera de Dios. Así me decía Ángel, me estaba comentando, porque él tuvo otro de los grupos de los hermanos que fueron al encuentro, y todos llegaron a esta conclusión, así como el grupo que estaba conmigo, que sin la ayuda de Dios no se puede nada. 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 Eso que dicen, no, yo con mi fuerza de voluntad yo voy a poder, yo no necesito de Dios, se están autoengañando y están siendo víctimas de las mentiras del diablo. La mujer no cometió la insensatez de buscar ayuda en otra parte.
No se volvió, escuchó la voz de Dios. Porque cuando un cristiano en un momento de necesidad cierra la Biblia, deja de orar, no viene a la iglesia, no cumple con lo que tiene que cumplir, sabe lo que está haciendo, sin darse cuenta se está volviendo a la locura. Porque la vida sin Dios es locura. La vida de Dios sin Dios es una insensatez. Quiero que busquemos juntos lo que dice el Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 19, verso 3. Libro de los Proverbios, capítulo 3, verso A. La primera parte, mejor dicho. Proverbios 19,